Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse otra vez a nuestro canal de la Asociación Fusileros Offshore Madrid, una asociación dedicada a estudiantes, a profesores y a personas que, bueno, dedican su pasión a la divulgación y al estudio de la historia, nunca mejor dicho, para esta entrevista que hacemos hoy. Y, bueno, una asociación, pues, como vengo diciendo, centrada en las guerras napoleónicas, ¿no? Pero estudiar las guerras napoleónicas implica usar diferentes métodos de divulgación, de estudio, saber acercarnos al público y para eso contamos hoy con Carlos Talavera García, que seguro que todos lo reconocéis por ese magnífico dibujo, icono que tiene en su cuenta de Instagram, estudiante de historia, una cuenta muy potente, creo yo, Carlos, si me permites decir, de divulgación histórica, pero divulgación histórica empírica, porque además siempre nos estás comentando qué bibliografía usas y bueno, como no, Carlos Talavera eh, es estudiante de historia, ahora mismo que estás en segundo curso del grado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y a mí me gustaría destacar que estando solamente en segundo, ya desde finales de primero, si no recuerdo mal, has estado haciendo reseñas para tu red social, para tu cuenta, para todos tus seguidores, de libros de la talla de Edad, que publican manuales y libros importantísimos, o Despertaferro, líderes en historia militar en este país, tanto en el método científico como en la divulgación. O sea, es un hecho excepcional y además, pues bueno, Carlos, estudiante de historia, lleva bastantes colaboraciones con otras cuentas, con otras agrupaciones, pero sobre todo yo he querido destacar, porque lo he estado comentando con él, la colaboración con Planos Cartapuebla, que hacen pues un estudio pues hacen de cara al público, muestran diferentes tipos de planos, diferentes épocas, un poco como hemos comentado ahora Carlos y yo en privado, que bueno, son excepcionales. Dicho todo esto, Carlos, bienvenido a las entrevistas del año napoleónico 2021. Muchas gracias, Carlos, estudiante de historia, por estar con nosotros hoy, esta mañana, y de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, es verdad que la cuenta de Carlos ha realizado algunas actividades, en este caso me ha invitado a mí para hablar de algunas cosas del siglo XIX o a otras personas, y la cuenta de Carlos ahora mismo no se centra tanto en el siglo XIX, es verdad que esta asociación se centra en el siglo XIX, pero es que el método de Carlos, desde mi óptica, desde la junta directiva, nos ha parecido realmente bueno para acceder al público, porque Carlos, tú ahora mismo, ¿nos podrías contar en qué redes sociales se ubica estudiante de historia? Sí, bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme a la entrevista. Y ahora mismo solo estamos en Instagram. Bueno, solo estoy, porque soy yo solo. Ahora mismo solo estoy en Instagram. Sí, es verdad que últimamente estoy mirando otras plataformas. No sé hacia dónde me voy a mover, pero Instagram cada día va más para abajo. Sí, es verdad que sigue creciendo la cuenta y sigue habiendo mucha gente, pero al final hay otras plataformas que están creciendo. Twitch, TikTok o YouTube. Y al final es adaptar lo que es la divulgación a la plataforma. ¿Cuántos seguidores tienes más o menos? Porque lo estuvimos mirando el otro día desde aquí, desde la asociación, y nos pareció una barbaridad. ¿Cuántos seguidores tienes más o menos Lo voy a mirar que no me en acuerdo. Instagram? Bueno, y Espera, es que mientras... más o menos tengo 20. Ahora 23.000, pongamos. 23.000. Claro, y me figuro que eso exige eh, una intensidad en la actividad día a día, porque si no, me figuro que hay personas que esperan un contenido al día y que si tú no cumples ese contenido, pues eh, saltan, no pasan, no dejan de seguir, me figuro. Sí, no, el problema no es con la gente, el problema es con Instagram, realmente, Ujú. porque si tú dejas de tener actividad por un tiempo, como me ha pasado a mí ahora, por ejemplo, con los exámenes, lo que es la curva de crecimiento cae en picado. De hecho, hay días que he llegado a tener pérdida de seguidores. O sea, he perdido más seguidores de los que he ganado. Ahora, si tienes actividad todos los días, sí es verdad que la cuenta empieza a crecer poco a poco, con mucho esfuerzo y todo esto. Ujú. Y dentro de esto último, vamos a ir al origen de los orígenes, como se suele decir. ¿Qué es estudiante de historia? Cuéntanos un poco por qué surge, porque un estudiante de historia que dedica su tiempo a las lecturas obligatorias de la carrera, que dedica su tiempo a las lecturas que le piden, por favor, pues ciertas editoriales, que también no estamos hablando de que es una simple divulgación, estamos hablando de que tú haces series temáticas, las vas publicando y esto implica la lectura de varios y varios y varios escritos que compaginas con la carrera.
Me gustaría preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué estudiante de historia? ¿Qué es esta cuenta? ¿A qué se debe? A ver, es complicadillo, porque yo cuando empecé la cuenta la llamé estudiante de historia y yo no era estudiante de historia, yo era estudiante Ujú. de bachillerato de adultos. Y la idea surgió simplemente porque yo en mi cuenta personal seguía otras cuentas de Instagram de divulgación histórica. Entonces, como se me iban alternando las publicaciones de gente personal, en plan amigos, familiares, y las de historia, digo, va, me voy a crear una cuenta de historia, o sea, una cuenta donde yo no subo nada y así sigo cuentas de historia. Y hice eso y me creé una que se llamaba Estudiante de Historia y yo no tenía objetivo de... Mi objetivo no era subir cosas, era solo leer a los demás. Entonces cogí un día y dije, guau, pues voy a probar a subir algo. Hay que tener en cuenta, esto estaba yo creo que en primero o segundo de bachillerato, no más. Y dije, bueno, pues voy a probar a subir algo. Y ahí empecé a subir cosas. Y pues poco a poco, obviamente el contenido del principio no tiene nada que ver con lo de ahora, en ningún sentido. Pero ahí empezó. Quería leer sobre historia en Instagram, porque pues estás en la calle esperando a un amigo, te pones con Instagram, pues en vez de ver a mi colega que se ha ido al lago o que se ha ido al parque de atracciones, pues me pongo a leer una publicación y bueno, pues cosas de interés. Y ahí empezó, y empecé a subir publicaciones y vi que había algunas personas que le gustaba y empezaban a comentar y dije, pues mira, y así empezó. Em, bueno, dentro de este marco me figuro que hay una etapa de profesionalización y una etapa en la que eres un principiante. ¿Dónde empieza esta etapa de profesionalización de, pues, de que tú dices, vamos a ver cómo tiene que funcionar una cuenta de alto nivel o caché de difusión de historia en redes sociales? Uf, es difícil esa pregunta, ¿eh? Porque incluso te diría que según voy mirando las publicaciones que hago hace una semana, Ujú. veo que el nivel no es el que debería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que veo que podría dar más. En el sentido de, pues, redacción, contenido, lo que sea. Pero a la pregunta que me haces, sobre todo cuando pasé a la universidad. O sea, el bachillerato adulto son 3 años. Entonces yo estuve un año y medio aproximadamente subiendo contenido siendo estudiante de bachillerato, que ahí no tienes nada. O sea, yo no tenía ni un manual. O sea, Ujú. yo tiraba todo de internet. Los manuales me los descargaba de internet. Pero obviamente en físico, que es como yo mejor trabajo, no tenía ningún manual. Yo creo que fue ahí, una vez que pasé a la universidad, pero una vez que pasé a la universidad y pasó un tiempo, Ujú. porque la universidad hay que ir acoplándose, o sea, Claro. no es de golpe. Entonces yo creo que en lo que es el transcurso de primer año, en el primer cuatrimestre al segundo, ahí yo creo que ya empezó a haber algo más de lo que se parece a lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Oye, y tirando del tema de la universidad, ¿tú crees que la universidad te ha enseñado una metodología? Es decir, este es tu segundo año, aún es muy pronto realmente porque las asignaturas donde aprendes el método de difusión de la historia pues son entre tercero y cuarto de carrera, pero has aprendido a ser más conciso, más metódico con tus estudios universitarios. Quiero decir, esto te lo pregunto porque ahora iremos a una serie de cuestiones de, ¿crees que obviamente al obtener una metodología y unas enseñanzas en la universidad lo has podido mostrar mejor que otros compañeros de gremio? Buena pregunta. A ver, la universidad como tal no te da un libro y te dice, toma, cómo se hacen las cosas, toma, cómo se estudia. De hecho, muchas cosas que debía de explicarte la universidad y enseñarte, no lo hacen. Y eso es, vamos a llamarlo la jungla. Eso es, o aprendes tú solo, o aprendes tú solo, o tus compañeros. Pero hay algunos profesores que sí es verdad que sí, pero así en genérico, ¿no? En genérico no, en genérico tienes que aprender tú y hacer tú solo las cosas. Entonces, yo creo que lo que es estar en la universidad sí me ha enseñado muchas cosas que ha afectado a la cuenta a la hora del trabajo, la metodología y todo, pero no por la propia universidad, sino por la situación en la que la universidad me pone a mí y me tengo que buscar las soluciones yo solo. Ujú. Digamos que si te ponen contra la espada y la pared, tú desarrollas tu método, pero ya es más eficaz que sin haber pasado por esa mala pasada, ¿no? Claro, Por decirlo de un mira, modo. alguien que viene de bachillerato, a ver, yo dentro de lo malo de haber hecho bachillerato adulto y entrar un poco más tarde de lo que debería, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? A la universidad, algo que veo es, no la gente joven, sino que hay algunos casos que lo que hace la gente de bachillerato es intentar estudiar
de la manera de bachillerato en la carrera. Y cuando se encuentran un manual de 1000 páginas, se encuentran unos apuntes, bueno, yo los apuntes los hago inmensos. Yo mis apuntes son inmensos. Luego hay gente que tiene 10 caras y voy yo con mis 250. Un ejemplo, ¿no? Y ellos buscan estudiar, no todos, ¿no? Pero si ves que hay gente que viene de bachillerato y busca estudiar la manera de bachillerato, que es memorizar. Y como intente memorizar en la carrera, hay cosas que hay que memorizar, pero como intentes memorizar en la carrera todos los temas para que si te entra en el examen hagas así de memoria, lo pongas, estás muerto. Entonces, sí es verdad que el modo de estudio ha cambiado y como ha cambiado mi modo de estudio y de metodología, también ha afectado a lo que es las publicaciones de la cuenta. Y dentro de... Vamos a volver ahora un poco a temas de divulgación y tu cuenta. ¿A qué público va destinado realmente? O sea, ¿qué es lo que ofreces tú y para qué público va? A ver, el público sobre todo es aquel que no tiene relación con la historia. Ahora, tengo público que son historiadores, muchos de mi público son historiadores, profesores, recreadores, divulgadores, pero la inmensa mayoría de mi público no. La inmensa mayoría de mi público es gente que está en Instagram, de repente ve una publicación mía, le interesa lo que escribo, pero no porque sean apasionados o porque sepan mucho el tema, sino porque están aprendiendo algo y me siguen. Público tengo de todo. Si te enseñara las estadísticas de edad, que te pone rango de 15 a 20 años, y luego ves que de 75 a 80 tengo gente muy mayor que me sigue, de hecho alguno me ha llegado incluso a contactar, de decir, muchas gracias por lo que haces, no sé qué, y eso que te lo estoy diciendo una persona de, no sé, 70 años, hostia, o 60 y tantos años, dices, es que tengo público de todo, Claro, tengo de todo. claro. Digamos que el proyecto de estudiante de historia, dicho así, es útil, por lo menos para toda la sociedad que acceda por lo menos a las redes sociales, ¿no? Por así decirlo. A ver, el principal objetivo de la cuenta era para mí. O sea, el principal objetivo que tenía yo a la hora de hacer la cuenta era yo. Porque al principio era para leer. Luego ya empecé a escribir. Y luego llegó un momento que dije, coño, joder con las palabras. No te preocupes que lo corto. Sigue, sigue. Y luego dije, pues si en cierta medida, imagínate, no sé, la guerra de los 100 años que estoy haciendo ahora, si yo no tengo ni idea de lo que es la guerra de los 100 años, pero a través de la cuenta, en cierta medida me estoy obligando a leer, a investigar, a redactar y luego subirlo, yo estoy aprendiendo a la vez que estoy publicando. Ese fue el principal objetivo. Estaba en bachillerato. Entonces, ese momento de bachillerato yo aprendí mucho con la cuenta. Claro. Claro. Ahora, de repente eso empezó a crecer poco a poco, y es lo que te digo, hay gente de todo tipo y de todas las edades y de todo, de todos los países. Y ahora me gustaría tocar un tema un poco, bueno, que como te comentaba cuando hemos estado aquí en off, fuera de cámara, comentábamos el tema de la divulgación de la historia, quién debe divulgar, quién no debe divulgar, es una máxima responsabilidad de cara con el público y bueno, un poco de conciencia de cara con uno mismo. Creo que hay que tener una preparación que la puedes haber aprendido tú solo o a través de una institución. Ahora hemos tenido los dos ejemplos, ¿no? De tú solo o a través de una institución. Bueno, yendo por esta línea, un poco, lo primero que me gustaría preguntar es qué diferencia a tu trabajo del de cualquier otro. Es decir, yo me meto en historia, en Instagram hay muchísimas cuentas, hay muchísimas redes, pero yo escojo la tuya porque noto una cierta calidad. ¿Cómo la consigues? A ver, yo realmente es como si estuviese haciendo trabajos para la universidad. Yo tengo unos manuales, también hay blogs, si quieres ver vídeos, documentales, pero yo lo que uso son principalmente, pues, o artículos o lo principal, manuales. Yo leo los manuales, yo hago mi redacción, o sea, leo, redacto y luego lo paso a Instagram. Pero claro, también me apoyo en algunos documentales, en vídeos, siempre con cuidado, ¿no? En artículos. Entonces, mi modo operandi es ese. Yo estoy ahora, por ejemplo, con la guerra de los 100 años. Yo hago en Instagram series largas, al menos por ahora. Luego hay épocas que hago series cortas. ¿Qué quiero decir con series para los que no sepan qué es Instagram? Cada día subo una publicación
Imagínate que ayer empecé la Guerra de los 100 años, pues de aquí a no sé cuánto tiempo, todos los días va a haber una pequeña publicación de la Guerra de los 100 años con datos. Va a haber una evolución política, histórica, pero también va a haber publicaciones de detalle, pero todo en relación con la Guerra de los 100 años. Por ejemplo, el inicio del conflicto, ¿por qué? Las causas. Y lo mismo en 3 días te estoy hablando del arco largo, o de la ballesta, o de una batalla en específico. Entonces, hay otras cuentas que no lo hacen así, que suben cada día una cosa, pero yo lo hago así. Y, vale, digamos que digamos que en tu método por lo menos sabemos y destaca obviamente que usas bibliografía específica y correcta. Quiero decir, no vas al método fácil que es solamente Internet, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, eso hay que resaltarlo, porque yo no estoy seguro si todo el mundo hace lo que haces tú, o por lo menos yo no tengo constancia. ¿Tú tienes constancia de ello, Carlos? A ver, yo conozco cuentas, obviamente no voy a decir los nombres, y yo a día de hoy les he pillado copia y pega de Wikipedia. Entonces, a lo que es este tema es difícil, porque en Instagram no te permite poner tu bibliografía. Sí es verdad que cuando acabas una serie larga, pues te haces 40 publicaciones de la Guerra de 100 años, lo mismo, la última publicación sí es verdad que la puedes dedicar a poner la bibliografía que has consultado. Yo siempre le digo a todo el que me pregunta bibliografía que me hable por privado y se la muestro, ¿no? Pues porque tienen interés en hacerse con ella. Ahora, en Instagram tú no puedes poner la fuente de la imagen, la fuente del texto, porque lo que te ocupa esa mención te ha ocupado medio texto. Claro. Ahora te digo, a ver, yo, como te digo, al principio yo usaba internet, entonces yo ahora, si me miro para atrás, si me veo con el Carlos del pasado, le diría, lo estás haciendo mal, pero cuando yo empecé nadie te dijo cómo se hace bien. Entonces yo creo que se empieza haciéndolo mal y si es verdad que al final te interesa el mundo este, terminas haciéndolo bien, porque te encuentras cada caso por ahí, copia y pega, pero te estoy diciendo de cuentas, Jonathan, cuentas grandes, más grande que la mía, de muchas publicaciones al día, que no es que copien de Wikipedia, sino que copian de otras cuentas. O sea, cogen un artículo, imagínate, de tu cuenta, cogen el texto, cogen la imagen y la suben como si fuese suya, sin etiquetarte ni nada. Entonces, hay copia de todo tipo. Hay copia de Wikipedia, hay copia y pega de artículos, hay copia y pega incluso de otras cuentas, que eso ya me parece, vamos, porque encima no se te reconoce el trabajo. Entonces, que cuentas tan grandes, lo mismo copien a cuentas muy pequeñas, me parece muy fuerte. Sí, la verdad es que es un poco exagerado porque si ya existe el plagio en el mundo académico normal que exista en redes sociales es algo realmente temerario, pero sobre todo algo que sobra, algo que, bueno, es una anécdota, ¿no? Para los espectadores, para las personas que nos ven. Yo creo recordar que los sitios de Zaragoza, en nuestra conferencia impartida por don Gonzalo Aguado de la Asociación Los Sitios de Zaragoza, tuvo bastante éxito. La cuestión es que tanto fue así que, bueno, encontramos nuestro mismo material en francés en una cuenta que además usó nuestras mismas fotos, nuestro mismo texto y tituló a su serie pues exactamente igual, ¿no? Pero bueno, una anécdota. Bueno, ahora me gustaría ir por esta línea. El otro día debatíamos, comentábamos en privado, fuera de canal, fuera de conferencia, con Historia Útil, otra cuenta que, bueno, que la conoces, que ha reivindicado el papel de la bibliografía, el papel de demostrar tus fuentes siempre en cualquier tipo de material. Y si no es así, incluso el que sea incorrecto publicar ese contenido porque no lleva ese sello de calidad. Bueno, la bibliografía, y paréntesis, no implica el sello de calidad. Exacto. Implica que esa reinterpretación ha sido sacada de autores que tienen ese sello de calidad. Pero si el autor, esa segunda persona que está usando esa bibliografía no lo hace bien, entonces el trabajo se echa a perder. Esto es obvio. Esto, para los interesados, pues bueno, la Biblioteca Complutense hizo una excelente campaña publicitaria donde decía, usa bibliografía, o sea, usa ese sello de calidad. Es verdad, pero con paréntesis, ¿no? Entonces tenemos la divulgación fácil, que a mí me gusta llamarlo, tenemos cuentas fáciles y luego tenemos cuentas con método. Digamos que la tuya es una cuenta con método y a lo mejor las otras que hacen estos copias y pegas son cuentas fáciles.
¿no? Bien, tenemos cuentas fáciles, cuentas con método. ¿Quién debe divulgar, Carlos? ¿Quién crees que debe tener la responsabilidad de divulgar y quién no? Y, y me gustaría saber tu opinión desde la óptica de que primero no fuiste estudiante de historia, luego lo fuiste. eh, Hay personas que divulgan y están licenciadas en historia, hay personas que divulgan y son historiadores, hay personas que divulgan, lo hacen muy bien, siguen todo el método correcto, lo hacen perfecto, no son historiadores y no pasa nada, pero luego también hay personas que divulgan y cuentan, pues bueno, se ven influenciados, o por lo menos desde mi óptica, desde esas leyendas negras que existen en todos los conceptos de la historia. Que si la Edad Media es muy sucia, que si los tercios españoles conquistaban mil cosas y de manera inmoral, que si Napoleón solo sabía fusilar, ¿no? Un poco, creo que a lo mejor tú lo has podido percibir, el caer en esas leyendas negras porque es el conocimiento popular de la historia y el peligro que podemos arrastrar con las cuentas de divulgación. Entonces, dicho esta parrafada que te he comentado, ¿quién crees que debe divulgar y quién no? A ver, yo creo que es un arma de doble filo divulgar, ¿Mm? porque yo no soy historiador y lo hago, y como estudiante, pero antes lo hacía como estudiante de bachillerato, y obviamente lo hacía mal, y no consultaba bibliografía como ahora, y lo hacía mal, y eso, pero nadie te dice, como te he dicho antes, que cómo lo tienes que hacer, entonces pues se va aprendiendo. Si es verdad que hay cuentas, pues lo que me dices, que no son historiadores, pero yo creo que hay que tener algo en cuenta. Hay gente que no es historiadora ni lo van a ser, pero divulgan muy bien. ¿Mm? Y lo hacen con un buen método y consultando bibliografía y lo hacen igual o mejor que algunos historiadores. ¿Mm? Ahora, hay historiadores que no usan el método. O sea, no todos los que vayan a ser historiador ni todos los historiadores mmm, lo hacen igual. Entonces yo me he encontrado cuentas de gente que divulga muy bien y no son historiadores y lo hacen muy bien y cuentas que son gente, pues, ¿cómo decirlo? Hay de todo. Entonces yo creo que lo importante es que se tenga en cuenta también quién está divulgando y para qué lo estás consultando, porque es, como te he dicho, es un arma de doble filo. Entonces, si alguien que no tiene, digamos, ni idea, ya sea historiador o no, pero te está metiendo aquí el cuento, porque hay historiadores que te meten el cuento también y miran la historia como quieren. Entonces, te meten el cuento y tienen, fíjate, 30.000 seguidores, esos 30.000 seguidores o quienes les vayan a leer van a tener una idea errónea. Yo creo, mi profesora me dijo una frase que se me ha quedado a mí marcada para la mente y me dijo, hubo alguien que le consultó si podía emplear un manual de un divulgador y le dijo a la profesora, a ver, seguro que es un divulgador, que lo hace muy bien y que es muy bueno el libro. Pero a mí cuando se me rompe una cañería, llamo al fontanero. Entonces, yo creo que todo lo que se tiene que consultar es a historiadores. Pero eso no significa que solo puedan divulgar los historiadores. En el sentido de redes sociales pues conferencias, porque al final no es el título de historiador, al final es un cúmulo o sea, un cúmulo de experiencias. Entonces, esas experiencias también se pueden obtener fuera. No estoy diciendo que solo leerte sea igual o superior a un historiador, ¿no? Porque son muchas más cosas. Pero yo me he encontrado a cada café en la carrera que como esa persona alcance el título, no sé a quién prefiero leer, a ese que tenga el título o a alguien que lleve lo mismo 40 años leyendo solo sobre un periodo, sobre un personaje y se lo sepa de pie a pa por todo lo que ha leído y estudiado. Entonces yo creo que es un arma de doble filo. Yo creo que divulgar, tienen que divulgar, mejor dicho, si se te rompe la cañería, voy a acudir al fontanero. Es decir, yo siempre, mi bibliografía va a ser de historiadores. Ahora, creo que alguien que quiera divulgar y tenga el conocimiento y sepa hacer un buen método, creo que tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Entonces la conclusión podría ser, como bien has dicho, ¿no? Si te rompe la cañería, llama al fontanero. En este caso, usa un historiador, pero usa un historiador verificado, que tenga su sello de calidad, por así decirlo, con estudios anteriores, ¿no?
y sí, pues, para estar en casa, para aprender, pues usa un divulgador, ¿no? Por así decirlo, que no tiene una menor calidad, pero por lo menos sabemos que dentro de los márgenes académicos o universitarios, por lo menos tenemos que cumplir unas expectativas o unas peticiones o unas normas de una asignatura, de un trabajo final de grado, de un trabajo final de máster o de una tesis doctoral. Porque obviamente en una tesis doctoral no va a aparecer el libro de una persona que no esté licenciada en esa materia. Por ejemplo, un método. Quiero decir, no es discriminación, tampoco es apartar, simplemente son diferentes ámbitos, ¿no? Podría decirse diferentes ámbitos con diferentes públicos. Quizás, ¿no, Carlos? Sí, pero es que yo lo veo desde las dos vertientes y creo que si alguien... leer un libro no te va a hacer historiador Claro. y tener el título de historiador no te va a hacer historiador. Uh-huh. Hay como vamos, es mi entender a día de hoy en segundo de carrera, ¿eh? Seguramente me Uh-huh. estoy equivocando No, en pero... muchísimas cosas que digo. Entonces yo creo que, pongamos un ejemplo tonto. Vas a hacer un seminario, una ponencia del arco a lo largo de la historia y tienes un tío que lleva 40 años tirando con arco con todo tipo de arcos históricos y que se lo sabe de pie a pa, pero no es historiador. Uh-huh. ¿Ese puede hacer una ponencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí debería de tener voz porque si ha dedicado 40 años de su vida, sabe utilizar todos los arcos en la práctica. Y seguramente si llevas 40 años de tu vida también en la teoría, pero no es historiador. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, yo creo que, por un lado, sí que debe de contar su experiencia y todo lo que sabe, porque al final, cuando alguien se pone a hablar, lo que está transmitiendo es su saber. Uh-huh. Y alguien puede saber mucho sin tener el título. Y hay gente que tiene el título y sabe poco. Uh-huh. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que gente sin el título sí puede divulgar, siempre que... Pero esto, gente con título y gente sin título, pues tiene que tener una biografía mínimo. O sea, no puede de memoria o de que he leído. Si todos usan el mismo método para hacer difusión y lo hacen bien, yo creo que todos podrían. Ahora, yo lo vuelvo a decir, a mí si se me rompe una cañería voy a llamar al fontanero. Entonces yo toda mi bibliografía que tengo es de historiadores, porque al final son historiadores y yo necesito historiadores. Por supuesto, por supuesto. En esta misma línea, me gustaría poner un ejemplo. Recientemente ha surgido un programa en Radio Televisión Española, que seguro que te suena, El condensador de flujo. Sale en Televisión Española, en el segundo canal, en TV2, los jueves, en horario de tarde-noche, si no recuerdo mal. Yo he tenido la oportunidad de ver un par de programas de este programa, perdón, un par de programas de esta serie, de esta... No sabría si decir si es una serie documental o es una serie de divulgación histórica, pero lo que es indudable es que la directiva y los guionistas son historiadores licenciados, el programa es excepcional, puedes aprender tú, pero también puede aprender toda tu familia o todos tus compañeros, ¿no? Si has visto algún programa, sabes de lo que te digo. Yo creo que de aquí podemos ver una cosa muy interesante y es que en este programa, yo, si no recuerdo mal, siempre aparecen 4 o 5 historiadores, pero luego siempre aparecen 2 personas que no lo son. Pero hacen sus aportaciones. Quizás, de algún modo, se podría, no sé, desde tu óptica, Carlos, conseguir en algún momento que historiadores y divulgadores pudieran trabajar juntos, porque quizás unos conocen el método, pero otros saben cómo acercarse al resto de la sociedad. Y aquí me meto en otro debate. A veces los historiadores, ¿crees, Carlos, que escribimos para nosotros mismos sin darnos cuenta? Uf, es difícil la pregunta. A ver, yo creo que hay historiadores para todo. Y lo fácil es coger varios manuales y te vas a dar cuenta que algunos te los puedes leer y hay otros que no sabes lo que te está diciendo. Porque al final el hombre sabe tanto, o eso es lo que yo quiero entender, que lo complica tanto que no se da cuenta que quien está leyendo el libro, digamos, está en blanco. Y tú en blanco no puedes leer ese libro.
yo creo que no es que se escriba para sí mismo, sino que cada uno tiene su enfoque. Yo, por ejemplo, en la cuenta no puedo poner un, un lenguaje muy complicado, porque al final, ¿quién me está leyendo? Un hombre de 70 años, alguien de 13, uno de 20, que lo mismo no suelen leer mucho. Unos, otros sí, otros, vamos, hay gente que el conocimiento que tienen y me demuestran en comentarios o por mensajes privados es alucinante, pero claro, yo no puedo poner todo exacto, me Ujú. refiero, un lenguaje estricto, porque a mí me lee todo tipo de gente. Entonces, por ejemplo, mi lenguaje es para el público en general. Yo creo que el que escribe o el historiador o quien sea tiene que tener en cuenta para quién lo está haciendo. Si lo estás haciendo, digamos, entre comillas, oficial, científico, histórico, sí es verdad que tienes que tener un lenguaje un poquito más curtido. Pero si lo vas a hacer para que lo lea tu tía, si lo vas a hacer para, claro, tu colega que es de informática y no tiene ni idea de historia, lo mismo te interesa más usar otro tipo de lenguaje, otro tipo de enfoque. Ujú. Que no quiere decir que esté mal, sino es la manera de redactar distinta. Ujú. Vamos a pasar a otro tema, Carlos, que este me interesa también tratarlo con una persona que es tanto, ha sido divulgador y ahora es estudiante de historia y, nunca mejor dicho, estás llegando a un amplísimo público. Vamos a ver, no sabría exactamente cómo planteártelo, es una cuestión difícil, ¿no? Pero dentro de los márgenes de la historia, de la divulgación, de la juventud, y ahora voy a recalcar esta palabra juventud, ¿qué falta? ¿Qué nos falta a los estudiantes de historia? ¿Qué falta a las personas que quieren aprender historia? ¿Cuáles crees que son las carencias hoy en día a la hora de, en general, aprender historia? O sea, ¿por qué un estudiante de historia a lo mejor no puede entender algo en su clase y a lo mejor tú explicas lo mismo y lo entiende mejor en tu cuenta? ¿Cuáles son las carencias? A ver, yo creo que la historia, en la juventud, principalmente, el problema que hay es no voy a decir el profesorado porque va a sonar muy genérico, ¿no? Ujú. Porque hay dos casos. En la historia yo creo que hay dos casos y no hay más. Es o tienes un profesor que hace que ames la historia, que la ames y te la explique de tal manera que cuando llegue a su asignatura se te pase volada la hora, hayas aprendido muchísimo e incluso tengas ganas de ver qué más hay, aunque o simplemente te ha gustado y ya está, que es difícil para la gente joven. O tienes un profesor que te aburre totalmente. Y te voy a dar mi caso. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para esta y un debate más. Vale, No te mira, preocupes. yo en primero de bachillerato de adultos, yo entré sin saber qué quería hacer, ni siquiera bachillerato. Y me tocó una profesora que la mando un abrazo si me está viendo, Gabina, que me hizo amar la historia, tío. Y desde el primer día yo la dije, Gabina, ¿qué tengo que hacer para estudiar historia, para meterme en la carrera? Yo no tenía ni idea. Yo estaba en bachillerato que no sabía ni para qué estaba. ¿Por qué? Porque me hacía, aunque era muy exigente, porque eso es otra cosa. El nivel de exigencia no quiere decir que sean aburridas o... Pero me hizo amar la historia. Me llamó la atención muchísimo y me hizo que me entraran ganas de meterme en la carrera. Ahora, esa profesora, que a mí me encantaban sus clases, me encantaba cuando llegaba su hora, estuvo de baja y vino un profesor, estaba sacando, una profesora muy exigente, yo estaba sacando 7, 8, por ahí, no me acuerdo muy bien, pero estaba probando con nota alta. Y vino un personaje que la diferencia es esta. Mi primera profesora, Gabina, se ponía a dar clase mientras andaba. Y lo hacía todo hablando. No Ujú. miraba ni un apunte, ni un manual, ni un... Recuerdo PowerPoint, yo no sé si ponía PowerPoint. Yo sé que hablaba y te lo contaba todo con pasión. Y llegó un personaje. De hecho, el primer día que vino, yo no fui a clase porque estaba malo y me empezaron a hablar todos por el WhatsApp. Todo lo de mi clase. Madre mía, qué profesor me ha tocado. Madre mía, qué profesor. A lo que voy. Llego yo el primer día, me pongo en la ventana, que era mi sitio favorito, porque abría y entraba fresquito, y coge el tío, quedaban 2 meses de curso, que compráramos el libro, se pone con el libro a dictar palabra por palabra que hay que subrayar que es importante. Entonces, me veo yo, no sé qué duraban las clases, cerca de 1 hora, imagino, ya no me acuerdo. 1 hora que se me pasaba volado con una profesora a 1 hora que yo me quedaba así mirando por la ventana
mientras el resto de toda mi clase iba subrayando palabra por palabra del libro. No explicaba, subrayaba. Entonces, a lo que voy a decir con esta experiencia es que yo creo que la juventud depende del profesor. Si tienes un profesor que te hace la historia fácil, que la ames, que tengas curiosidad, eso es la clave para la juventud. Lo que no puede ser es un tío que no tenga pasión y no se la transmita a sus alumnos. Entonces, si tus alumnos ya van con asco a la historia, cuando van a Instagram, lo último que quieren leer es más historia. En cambio, si ese día has dado, por ejemplo, no sé, cualquier cosa de historia y vas a Instagram y lees algo que te da por casualidad que lo has visto, lo mismo sí que lo lees por interés. Yo creo que la clave es esa. La juventud no es que la juventud no es que sea vaga ni tenga desinterés. La juventud lo que pasa es que les han hecho que no tenga interés. Hay profesores que es que usaría malas palabras ahora, diría que dan asco, tío, porque es que es la verdad. No muestran interés, pero que pasa en bachillerato, pasa en la ESO y pasa en la universidad. Me ha pasado a mí de leer un libro. ¿Para qué pago yo y para qué voy a la universidad y a mí me exiges 1000 cosas si vas a leer un manual? Leer un manual palabra por palabra, que es lo mismo que subraya, pues desmotivas, desmotivas. Entonces, a la juventud no le, lo que hay que solo hay que darle la chispa de motivación, que por Instagram es muy difícil. Yo creo que es de todo. Yo creo que es en clase, en los pupitres, y muchos de mis seguidores son profesores y seguro que lo saben. Y hay que buscar 1000 métodos porque tiene que ser muy difícil. Pero yo creo que si no motivas, es difícil. Por supuesto, la motivación, perdón, es un elemento fundamental. Bien, pero ahora yo te quiero hacer una última pregunta. Y si a esto le añadimos la educación de cada hogar, si los padres no fomentan este ímpetu, ¿qué me dices ahí? Mm, es muy importante que tengas apoyo en casa para estudiar y es muy importante, pero hay que tener en cuenta que no todos los hogares tienes disponible a un padre o una madre. Ujú, Yo en mi caso, por ejemplo, mucha parte de mi infancia mis padres los dos han trabajado ujú. y al final he tenido yo que buscarme las castañas. Pero ahora si tienes a alguien en el... Es que no digo solo en una clase, digo a lo largo de tu vida, o sea, Por profesores supuesto, que te por motiven, supuesto. que es que llega, tío, bachillerato, que vas a hacer la EBAU, te vas a dedicar a una carrera y nadie te ha explicado qué va a ser para toda tu vida. Y luego llega tercero y cuarto y mucha gente abandona las carreras, porque no te han motivado ni te han enseñado ni nada. Llegan, hacen su trabajo y fuera. No digo todos los profesores. Y en el hogar tiene que haber un apoyo, pero no siempre se cuenta con ese apoyo y se puede encontrar el apoyo en otros lados. Obviamente en tu casa te tienen que apoyar lo que quieres, porque si no es un hándicap. Si tú dices quiero hacer historia y te dicen no, tú no vas a hacer historia, o eso no tiene salidas, que es lo típico, ¿no? Ujú. Pero si en tu casa tienes un apoyo moral, que no sea que te estén motivando, venga, estudia, vale, venga, ¿sabes? Un apoyo moral. Yo creo que el apoyo tiene que venir de los profesores y el guía en tu carrera escolar tienen que ser los profesores. Porque al final, yo si a mi padre le digo, oye, ¿qué estudio? A ver, mi padre siempre me va a decir, estudia lo que tú quieras ser, lo que tú quieras. Pero claro, de ahí yo no le puedo decir, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué carrera me saco? ¿Qué estudio mejor, latín o economía? ¿Por dónde me meto en bachillerato? ¿Y qué hago? ¿Uso manuales o no? Eso tiene que ser los profesores, tío. La experiencia que tiene un profesor a la hora de la docencia, se la tiene que transmitir a los alumnos. Yo, si un día soy profesor, que espero que no, ya veremos qué pasa, lo primero que voy a hacer es preguntarle a mis alumnos, ¿vosotros qué queréis ser en la vida? Que es que llega la EBAU y solo están pensando en la EBAU y no saben qué quieren ser en la vida. Llevas toda tu vida estudiando lo mismo, pero no sabes a qué te quieres dedicar. Vas sí, desmotivado, angustiado con la EBAU, no sabes qué quieres ser, te metes en cualquier carrera que encima son una pasta, llega a tercero y cuarto y no es lo que quieres estudiar, pero luego dices, no, es que la juventud, no, es que es una locura. Ujú. Si tuviéramos claro desde la ESO, cada uno qué queremos ser, el mundo sería mucho más fácil, pero nadie te pregunta. Y si te preguntan, lo dejan ahí. El primer día, tutoría, ¿qué quieres ser? Ya está. Si tú en primero de la ESO te dicen, ¿qué quieres ser? Y dices historiador. Y coge el profesor y dice, pues mira, he estado mirando, para historiador tienes que sacarte esta carrera, no sé qué. Tienes estas universidades, tienes estos objetivos. El latín no es necesario, pero lo mismo si te metes te va a facilitar muchas cosas. No es necesario. Historia del arte también. Pues yo creo que si tuviésemos esa guía, tío, escolar, la vida sería mucho más fácil. No que Sí. llegue... Y mira, y te lo digo yo con mi experiencia de que lo he hecho tarde. Que dentro de lo que cabe,
dentro de lo bueno de haber hecho yo bachillerato tarde es que yo ya sabía lo que quería. La verdad es que llevas mucha razón, Carlos, porque si siguiéramos métodos como quizás ingleses, por ejemplo, o de Países Bajos, o de países del centro de Europa, que de hecho ya hacen esto en su educación secundaria, ya preguntan al alumno cuál es la carrera que quieren, ¿no? Incluso países de Oriente Medio que siguen el método centroeuropeo de, bueno, desde cierta edad ya se te prepara para este estudio. Quizás se peca de hiperespecialización, pero por otro lado te ayudan a tener tus objetivos claros. Y obviamente en nuestro sistema educativo actual existen esas carencias y bueno, ejemplo de ello es que haya personas que se metan en cualquier grado, desde magisterio perdón, ingeniería de caminos, sin saber qué querer hacer y sin esa motivación. Y por un lado, yo no quiero que esa persona dé clase a mis hijos y por otro lado, no pienso subirme al puente o a la carretera que edifique esta persona, ¿no? En el caso de ingeniería de caminos. Es muy peligroso y como venimos diciendo, hay aquí una seria reflexión desde el hogar, desde el profesorado. Por otro lado, seguimos con esa idea de que el estudio de la historia no da trabajo. Esto es en absoluto, es falso, no es para nada cierto. Sabemos que puedes acabar en videojuegos, en literatura, en empresas, incluso empresas económicas o desde un archivo a la contextualización de un videojuego, un libro, una película, la redacción de libros, todo. Hay un universo, justamente historia, creo que es una de las ramas más universales en las que más puedes trabajar. Porque en historia, en la carrera, tienes idiomas, ¿eh? Tienes matemáticas, porque obviamente hay que hacer la conversión de los años eh, medievales a los años actuales, del año visigodo, del año musulmán. Todas esas diferencias cronológicas también haces ejercicios matemáticos, que si no, no sé si has dado ya la asignatura, pero te tocará hacer matemáticas en cierto momento, no sé si es en segundo o en tercero de carrera. En ciertos aspectos, la carrera de historia te ayuda a tratar todo tipo de experiencias. Y tú has dicho, historia conlleva experiencias, pero historia conlleva experiencias que aprendes tanto dentro como fuera. Desde mi óptica, desde mi óptica es historia son experiencias dentro y fuera, pero dentro de historia esas experiencias llevarán un esquema y una organización a la que te ves forzado, a la que te ves forzado, pero tienes ese esquema y esa organización que fuera no vas a aprender. Desde mi óptica, es mi opinión personal, obviamente. Pero, bueno, Carlos, para ir cerrando, ¿qué hace falta? Nos lo has comentado, pero resúmeme si puedes, en dos, tres ideas, ¿qué hace falta para que a nuestros jóvenes les guste la historia? ¿Qué hace falta para que asociaciones como esta consigan llegar hasta el hogar de esa persona y que diga, yo quiero ese interés en Napoleón, yo quiero ese interés en Carlomagno, yo quiero ese interés en Recaredo, en figuras omnipotentes, nunca mejor dicho, de la historia? Vale, quitando el tema que ya hemos mencionado de las aulas, como asociaciones o cuentas de Instagram o de YouTube, yo creo, es fácil llamar la atención si lo único que quieres es llamar la atención, porque hay muchas cuentas que lo que buscan es solo llamar la atención, pero al final solo llaman la atención y no cuentan nada. Me refiero, esto es como los títulos de los periódicos, ¿no? Puedes poner un título muy llamativo, pero luego la noticia habría que leerla. Entonces yo creo que sobre todo es pequeñas introducciones que quien lo pueda leer le llame la atención. Que no sea un texto demasiado profundo ni difícil de leer. Tienen que ser cosas fáciles, de interés, pero que te cuenten algo, que te estén introduciendo al mundo y sobre todo facilidad y comunicación. Por ejemplo, si te comentan en los comentarios algo, contactar, contestar, que se vean cercanos, que si tienen dudas, oye, mira, esta bibliografía, y se la dices, mira, la puedes conseguir por esta página o por la otra, de compra. Yo creo que lo fundamental es a la juventud ponerle la historia, yo creo que como lo que nos ha llamado a nosotros para que estamos aquí. Lo que pasa es que lo mismo nosotros, si hemos visto en el momento adecuado, la imagen adecuada, el texto adecuado, o de pequeño, la peli adecuada que dije yo quiero ser lo que sea que estudie esto, porque cuando eres pequeño no. Entonces yo creo que pequeñas introducciones de interés, pero que no
que no sean aburridas, que no sean pedantes. Porque si eres pedante nadie te va a leer, ni siquiera los que aman este mundo. Entonces yo creo que es eso, pequeñas dosis. Y ahora fuera de lo que nos has comentado de redes, a nivel mundial, ¿qué hace falta para que, fuera de redes sociales, estoy hablando de las personas, de la población, qué hay que hacer para que la historia deje de ser aburrida? ¿Qué hay que hacer? Dejar de dar la aburrida. Es que la historia es de todo menos aburrida, lo que pasa es que se da aburrida. Pues ¿Por qué inventamos series con mundo de fantasía? Obviamente mola ver un dragón escupiendo fuego, ¿no? Pero ¿por qué inventamos historias si tenemos la historia? O sea, Ujú. tenemos la historia que llega a veces a niveles que superan la ficción. Ujú. Lo que pasa que no se... que es más fácil vender, ¿cómo decirlo? La moda, ¿no? Pero Ujú. la historia está ahí y podrían hacer 40.000 pelis para que lo acerquen al público, 40.000 series de la historia bien hecha Ujú. y que todo el mundo lo pueda ver. Lo que pasa que es eso, al final cuando ve a alguien la historia, está pasando de la tele y ve el canal Historia o la 2. Si no es que seas un aficionado, te lo dejas un rato y dices, paso de canal. En cambio, si hay programas más amenos, más rápidos, o es que no quiero decir programas porque como me has dicho fuera de las redes y de todo este mundo, yo creo que se tiene que dar para que llame la atención, pero se da muy aburrida en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, ya sea por donde sea, vídeos de YouTube, documentales, manuales o Instagram o Twitter o lo que sea. Yo creo que se puede dar fácil, obviamente tiene que haber alguien que te lo haga de lo pedante o de lo aburrido a lo fácil y ligero. Claro, por supuesto. Yo creo que además dentro de todo esto, nuestros museos influyen. eh, Obviamente, museos, profesorados, guías, desde Mm, carteles en vías públicas, hay una multitud de conceptos que van desde la institución hasta la persona, hasta las asociaciones, organizaciones, fundaciones, de todo, que creo que deben de trabajar en equipo y eso es obvio. Y lo primero que debemos hacer, obviamente, es actualizar todos nuestros museos. Pero no seguir esa línea temática de minimizar, y de eliminar piezas museísticas que tantos museos han reducido su sala expositoria en la mitad o menos para hacerlo minimalista. Todo lo contrario, sino dejar esa gran cantidad de elementos curiosos y llamativos, pero tenemos las imágenes didácticas, los vídeos, explicaciones en audio. Tenemos réplicas. El Museo Arqueológico Nacional destaca por esas réplicas que uno puede tocar. Esa réplica de casco romano, por ejemplo, que tiene esa sección que puedes tocar, que es una réplica, que dices esto es un casco romano, es una réplica. Eh, Podríamos seguir el modelo, pues por ejemplo, de la Torre de Londres, que puedes, por ejemplo, ir a la Torre de Londres y coger una ballesta de un beefeater o una alabarda, que tienen ahí réplicas para que puedas cogerlas. Podemos imitar tantísimos museos. Ahora se me viene a la cabeza quizás el Museo del Ejército en Bruselas, un museo magnífico, excelente, tanto es así que cuando entras en una sala de repente estás dentro de una trinchera de la Primera Guerra Mundial que dura sus metros y que a uno le da su sensación de estar varios kilómetros dentro de una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Y eso nos hace falta en España, porque en España tenemos varias cosas. Y refiriéndonos a guerras napoleónicas, tenemos los paisajes inéditos, como Bailén, como Ciudad Rodrigo, Arapiles, tenemos numerosos espacios y paisajes que no han sido tocados en gran medida por el urbanismo actual y que podemos aprovecharlos y podemos hacer todo tipo de explicaciones. Aquí empresas como el primer Edecán hacen una labor fascinante, ¿no? Con ese turismo y guía cultural napoleónica. Pero respecto a otras épocas, también nos pasa esto. Tenemos campos de batalla medievales que son inéditos. El paisaje ha variado, la orografía ha variado, pero bueno, disponemos que se podría hacer todo tipo de puntos de interpretación, de museos. Creo que no, tiene que ser un cambio radical y genérico, como tú bien vas indicando con lo que nos comentas. Pero bueno, dicho todo esto, Carlos, sí, dime, comenta. Tengo dos cosas que comentar.
Un ejemplo claro que me ha venido a la mente, según me lo has dicho, la fotografía que salgo yo con el hacha, tan feliz. Eso es una fotografía en Buitrago de Lozoya, aquí en Madrid. Vale, es el claro ejemplo de cómo hay que enseñar la historia. Creo que se me ve un poco desenfocado. Sí, pero parece que se está enfocando la cámara. Vale, ahí. Vale. Creo que es el claro ejemplo de cómo hay que enseñar la historia. Llegué allí, no sabía que había una ruta o un guía turístico, ¿no? Dio la casualidad que llegamos justo a tiempo, nos metimos con el hombre se puso a hablar y de repente te viene a la puerta que hay no sé si has estado, hay una muralla medieval, juraría, sí, medieval, y en la misma puerta te empieza a explicar por qué está construida así la puerta. Ahora, si tú te estás leyendo aquí en tu casa, está así construida para que cuando vengan las unidades tengan que girar en codo, tal. Ahora, el hombre lo explicaba con tanta pasión, se ponía en postura de cómo estarían los alabarderos, el puesto de guardia, subió a la muralla, nos llevó a todos y había una exposición de armas de asedio. Las ponía en funcionamiento sin proyectil, obviamente, pero no es lo mismo que te lo estén contando a verlo. Y es que me ha venido el caso cuando me has dicho el tocar las cosas, el coger la ballesta, tal. Me pasó ese día. Te ponía una catapultilla ahí pequeñita que estaba en la muralla y te la activaba. Y tú veías cómo hacía el funcionamiento. Te lo explicaba cuántas personas tenían que activar y trabajar en eso. Hasta dónde alcanzaba. Como era todo más. Que luego encima nos sacó una cota de malla, un escudo, una espada, una hacha, una lanza. No, al tenerlo en contacto, sí es verdad que te motiva muchísimo. Y ves gente que no tenía nada de historia, en el sentido de no eran historiadores ni de historia ni nada, era gente que iba a pasar el día allí y como yo se encontró ese hombre, que increíble ese hombre, y todos, independientemente de sus estudios, trabajos y de sus futuras carreras o lo que sea, estábamos apasionados, porque lo estábamos viendo a un metro. Estábamos viendo la historia, por decirlo así, a un metro, pero porque ese hombre te hacía imaginártelo todo. Podría haber otro hombre con las mismas herramientas y que no. Que te diga, mira, esto dispara así, pum, llega hasta aquella caseta. Siguiente. Pero este hombre te lo hacía que es que te imaginabas tú a los operarios activar porque es que te lo hacía él. Perdona que te corte, Carlos, pero en este aspecto la recreación histórica es esencial, ¿no? Esencial, sí. Aprovechando que esta asociación hace recreación histórica como una de sus 3 actividades, pero la recreación histórica, estoy seguro y yo soy consciente de que ha logrado que numerosas personas entren en el grado de historia. Pero bueno, perdona. Sí. Y luego lo último que me ha venido también a la mente, que creo que ya te lo comenté en privado alguna vez, es el tema de los seminarios que se dan en la carrera. Yo estoy en segundo y en segundo pues no estaba viendo muchos, o son online, pero yo no estoy interesado este año porque como no son presenciales, que es a mí lo que me gusta. Pero bueno, primero sí que fui. ¿Y qué pasó cuando fui? Que no había gente joven. No dando la ponencia, sino escuchando. Solo había gente mayor, que no quiero decir que sea malo, pero que hay falta a la gente joven. El día de mañana esa gente mayor no va a estar y no va a haber gente joven. Entonces, esa motivación, por ejemplo, que a mí, sí es verdad que hay algunos seminarios que dices, venga, ve a ver qué tal. Hay otros que dices, voy de cabeza. Pero entrar y, no sé, de 70 personas, creo que me estoy yendo muy por arriba, 40 personas, que sea yo el joven con 26 años, cuando debería de haber gente con 20, debería de estar lleno, que los seminarios solo se llenan cuando el profesor dice, es obligatorio. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, he ido a seminarios que el profesor ha dicho, es obligatorio, y estaba en la sala de reuniones, o que no me recuerdo el nombre, la sala de grados, llena. Ahora, si no es obligatorio, voy yo con mi colega, los únicos jóvenes, toda gente muy mayor. Que no estoy diciendo que sea malo que vaya gente muy mayor, que es que parece que suena, ¿no? Porque dices, solo va gente muy mayor. No, es porque falta la gente joven. Debería de estar ahí la experiencia de la gente muy mayor con la gente joven, porque el día de mañana, si no hay gente joven ahora, el día de mañana no va a haber nadie. Y eso creo que no se fomenta. Y eso lo he visto yo en el primer año de carrera en los seminarios. Son seminarios muy buenos. También te digo que no es como ponerse una charla de YouTube o un canal porque usan otro tipo de lenguaje y es un poquito más complicado a veces, pero el mundo académico también te exige esto, ¿no? Pero el objetivo era ese que te quería comentar, el que entre yo y que yo sea el más joven.
y que no haya nadie más, y que el siguiente más joven tenga 38 años. Ujú. Ahí algo falla. Sí, entonces desde aquí yo creo que tenemos que invitar, porque nos siguen estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia, de nuestra casa y de otras casas, y entonces yo quiero invitar, por favor, todos los que seáis estudiantes, estáis escuchando lo que nos dice Carlos, que, bueno, la pasión que tiene no se puede dudar. Entonces, la carrera no es estudiar un par de asignaturas y hacer un trabajo final de grado. La carrera es una multitud de experiencias que se pueden obtener en cursos, en conferencias, yendo a visitas de museos. Todas esas actividades opcionales que los profesores les ofrecen a todos ustedes, no digan no sin intentar saber un poco más allá. Es decir, esta actividad, ¿qué me puede aportar? Porque yo quiero aprender una asignatura o quiero aprender esa época, porque no es lo mismo. Y a través de estos seminarios y actividades se aprende la época, no la asignatura únicamente. Y creo que Carlos quiere comentar una última cosa y Sí, vamos a es proceder a que... cerrar ya. Sí, perdona. No te Es preocupes. que gracias a estos seminarios, de casualidad, sí es verdad que al final termina, pues si son seminarios importantes, viene gente importante y historiadores muy importantes dando un seminario, dando una ponencia a poca gente. Mm, yo, el claro ejemplo que tengo es David Porrinas. Yo no sabía quién era. David Porrinas yo no sabía quién era. Dio una ponencia, me pareció increíble, sobre heridas en la guerra medieval. Y a la semana me estaba leyendo su manual. Y ahora tengo varios ejemplos en la estantería de él. ¿Gracias a qué? A que fui a ese seminario. Que no quiere decir que todos los que vayan a los seminarios son increíbles o que te vayan a encantar el tema que hablen o tal, pero sí es verdad que te abres al mundillo, conoces distintas personas que hablan de temas que son su especialidad y que al final, si te gusta, lo vas a seguir y solo se conoce a través de ahí. Eso Es es. que ya por acabar y dejo de dar la tabarra. El tema es ir a la carrera, o sea, sacarte historia no es ir a clase, atender, prepararte el examen, aprobar y siguiente. Si el profesor te está dando un manual, también depende de lo que te quieras especializar y ampliar en esa carrera. Pero es más, o sea, el profesor te da un manual para que te lo leas, que no todo el mundo se lo lee y solo va con apuntes. Y te da algunos complementarios, porque dime qué diferencia hay, Jonathan, de un estudiante de segundo o de primero que se ha leído un manual con alguien que no tiene la carrera, no la va a tener y se ha leído 10 manuales del mismo tema y es especializado. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene no mayor posibilidad, pero quién haría mejor una ponencia? ¿Un estudiante que se ha leído o ni se ha llegado a leer un manual y solo ha atendido a los apuntes del profesor y ha hecho el examen y aprobado y fuera? ¿O alguien que lo mismo, por lo que sea, le encanta ese periodo y se ha leído 10 manuales? ¿O no ha hecho otra cosa en su vida que leer sobre ese periodo? Que es el tema que hablábamos antes. La carrera es mucho más. Y hay que... ¿Puedes ir y aprobar? Sí, y vas a tener el título y vas a aprobar. Pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar y si el profesor te da un manual y 3 complementarios, lo mismo te está dando esos 3 complementarios por algo. O lo mismo no, y es solo porque te lo tiene que poner. Pero si tú puedes leerte cosas más allá, o puedes conocer cosas más allá, o si están dando un seminario con el tema y puedes acceder, a mí me parece que ampliar conocimiento siempre es bienvenido. Y es lo que, y ya por acabar, es mi defensa a lo que he comentado. Ni el título de historia te va a hacer un buen historiador, ni haber leído 20 manuales te va a hacer historiador, también te digo. O sea, historiador es el que tiene la carrera. Pero no todo el que tiene la carrera es igual de bueno o se ha dedicado lo mismo a tener conocimiento. Entonces, yo creo que la conclusión con la que podemos cerrar toda esta entrevista y este amplísimo debate podría ser, por ejemplo, a mi modo de parecer, que ambas opciones no quitan peso, ni valor, ni veracidad. Pero obviamente, si tú estudias como debes y como está preparada la carrera de historia, saldrás siendo un buen historiador, ¿eh? Si no te has limitado a las asignaturas, saldrás preparado, saldrás con un método, saldrás con un esquema que lo habrás cogido
pues entre la espada y la pared, porque has pasado de un sistema educativo que no te ha preparado para llegar a esa universidad, pero en esa universidad has adquirido ese nivel, y en esto habrá una diferencia básica y fundamental de método de estudio, de conocer dónde están los archivos, de conocer dónde están las bibliotecas, qué biblioteca debes consultar y qué no, qué libro y qué no, y todo por un método científico que de ahí viene lo empírico. Y no hay que irse más lejos. En una revista de divulgación no hay un sistema de pares que te revise. En un sistema académico hay un sistema de pares anónimos que pueden estar de 4 a 5 meses revisándote un solo artículo. Yo creo que hay un esfuerzo entre medias, un esfuerzo con cuentas como la de Carlos, estudiante de historia, que hacen esa interconexión entre el público general y el público académico, que es vital, es importante, por favor. No nos olvidemos de que hay cátedras, hay grupos de investigación, hay todo tipo de asociaciones que intentan llegar a todos los públicos. El público genérico no las conoce. Obviamente hace falta un esfuerzo mayor por esas instituciones para llegar a ese público genérico. Esto quiero recalcarlo. Pero sobre todo, acabar esta actividad con dos cosas. Uno, la historia no es aburrida. Dos, si estudias historia, no te quedes en ese manual. Intenta vivirlo. Y si no eres historiador, ve a un museo. Y si eres historiador, ve a un seminario. Y si no eres historiador, ve a una recreación histórica. Y viceversa. Y podríamos tener muchas más ideas que estoy seguro que podrían sacar una nueva generación de estudiantes. De aquí a un futuro. Dicho todo esto, Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos esta mañana estas interesantísimas ideas desde esta óptica de un estudiante de historia, porque además estamos hablando de que tenemos la óptica tuya, de ciertos compañeros, nos has ampliado una perspectiva muy necesaria. Y espero que parte del profesorado de distintas instituciones, desde primaria a bachillerato, puedan tener acceso a este documento para entender la óptica o la visión de la persona joven que se mete de cero, con todo el valor de meterse a un nuevo sistema de educación y con todas sus dificultades para aprender historia. Que la historia nos ha marcado como sociedad. Y los grandes políticos han seguido los acontecimientos históricos para llevar el desarrollo de sus políticas actuales. Hoy en día no lo sé, pero sé que hasta hace 20 años por lo menos sí. Quizás eso tenemos que corregirlo. Dicho todo esto, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más antes de que terminemos, pero bueno, Que se me ha hecho corta. Al final podríamos estar aquí hablando horas y horas. eso es un tema con muchísimas opiniones, muchísimas opiniones. Ojalá en un futuro organicemos una actividad de debate en persona, tal como comentabas tú. Estará bien. Yo mi último mensaje es, ¿te gusta la historia? Seas historiador, no seas historiador, seas estudiante, seas jubilado, seas lo que sea, acércate a ella, ya está, no hay más. Y si no tienes, si te apetece abrirte una cuenta en Instagram porque quieres hablar de X periodo y que la gente te lea, hazlo. Hazlo, ya está, no hay más. Hazlo bien, pero hazlo. Procedemos a dejarles a todos ustedes tranquilos ya en lo que queda de esta mañana. Muchísimas gracias por estar atentos a la entrevista, a esta entrevista del año napoleónico 2021. Recordemos que el 5 de mayo de 1821 falleció el emperador Napoleón I. Estamos tratando de conmemorar la memoria no de Napoleón, sino de su época en general, de todas las innovaciones y todo lo que hubo. Y con esta entrevista hemos pretendido que los alumnos o las personas jóvenes y también los más mayores alcancen ese interés que tanto falta por la historia y sus acontecimientos. No se olviden todos ustedes de entrar en nuestra página web, ver la cronología que tenemos del siglo XIX española, tenemos un calendario gratuito en formato PDF con efemérides napoleónicas, tenemos una revista académica, tenemos la página del año napoleónico 2021 con todo tipo de entrevistas, directos y conferencias y muchos más detalles que, bueno, son de acceso público. Como saben, nuestra asociación es sin ánimo de lucro, ahí los tienen todos en la página web. Y, cómo no, no dejen de pasar, no dejéis de pasar por estudiante de historia, que ya veis la labor que hace. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias.